El grupo que seguía ahora, Gladys Miranda, Diego Martínez. Nosotros, Oh, profesor. muy bien. Hay grupos que cuando son grandes, pues el grupo que se demoró bastante porque todos participaron. Bueno, entonces, Gladys, voy a dejar de compartir para que ustedes me expliquen. Puede ser breve, no tienen que extenderse tanto. Ya que ustedes son dos, pues van a durar un poquito menos. Bueno, buenas noches. Mi grupo está conformado por Diego Martínez y mi persona. Nosotros le vamos a hablar sobre la inflación. La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo sostenido normalmente de un año. La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida de valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utiliza el índice, que refleja el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de mediación de la inflación es el índice de precios del consumidor, o sea, el IPC. Bueno, hablaremos sobre algunas ventajas que tiene la inflación. Se dice que la inflación es buena, pero no siempre es así. Si se aumentan los precios de la economía, lo ideal sería que también subieran el salario acorde a la subida de los precios. Pues así al final del poder adquisitivo de los ciudadanos se mantiene estable. Puede ser buena mientras sea estable y no sea muy elevada. Para las siguientes razones encontramos el alza de los precios que ayuda a reducir el valor de la deuda, es decir, que esto nos ayuda tanto en los hogares, en la economía y el gobierno. Esto se debe a que hay una inflación a una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes. El valor real de la deuda será menor que antes de que subieran los precios. También encontramos la subida de los precios, además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más adelante. Esto quiere decirte que como Esto quiere decir que es fundamental para el dinero circule y que haya transición de bienes en una economía. Esto es lo que utilizan el mundo del capitalismo. Unos inconvenientes que encontramos en la inflación son estos dos que son principales, que es la pérdida de poder adquisitivo, que si la deuda de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Es decir, podríamos alegrarnos que si el salario subiera un 10% en un año, pero la inflación ha subido un 20%, en realidad lo que podemos comprar es un 10% menos de lo que comprábamos antes con el salario que teníamos. En la disminución del ahorro, se ve que la inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará al consumidor a gastar su dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos ahora en el futuro, los ciudadanos y los inversionistas prefieren gastarlo ahora mismo, en el presente. A continuación, mi compañero Diego. Adicional a lo que, a lo que comentaba buenas noches para todos, qué pena. Adicional a lo que comentaba mi compañera Gladys, vemos un ejemplo puntual, pues el aumento del salario que tuvimos este año, ¿cierto? Donde
en donde no se ve reflejado, y más con la reforma tributaria que se viene, independientemente que sean solamente comentarios de noticias o de periodistas con respecto a lo que se viene, pues ya tenemos una canasta familiar en donde tienen muchos productos impuestos o al IVA, lo que nos permite a nosotros pues que esos productos o esa canasta familiar o esa inflación de precios pues afecte considerablemente, teniendo en cuenta que lo que te sube a ti el salario mínimo no equipara el aumento de estos productos o de los impuestos. Eso es básicamente haciendo referencia a lo que comentaba la compañera Gladys. Pero ¿cuáles son las causas de la inflación? Pues tenemos una que es la inflación por consumo o demanda, ¿cierto? Esta inflación obedece a la ley de oferta y demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de la producción o de importación, los precios tienden a aumentar, ¿cierto? Es decir, si Colombia en su producción no logra sostener el mercado, y por el contrario lo que hay es mucho más importación de productos, pues los precios siempre van a tender a aumentar, ¿sí? Por este tipo de competencia. También tenemos la inflación por costes o por costes, perdón. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, como por ejemplo el petróleo, la energía, aumenta, lo que hace que el productor busque mantener su margen de ganancia e incremente sus precios. Ocurre, pues, aquí en Colombia es algo particular porque muchos estudios o muchos letrados o ingenieros que han estudiado el tema de la gasolina, por ejemplo, no se explican el por qué nosotros pagamos, bueno, los conductores y los que tienen vehículos pagan más, o pagamos mucho más por el tema de la gasolina, cuando de la región somos los más costosos y se supone que nosotros somos productores. Eso es algo de acuerdo a lo que se habla aquí en la inflación por costes. Porque si el productor busca mantener un margen de ganancia, pues obviamente va a incrementar los precios de acuerdo a sus costos de producción. Cosa que tiene sus discusiones a nivel de Colombia. La inflación autoconstruida. Esta inflación autoconstruida ocurre cuando se prevé un fuerte incremento en el futuro de los precios, y entonces se comienza a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Perdón. Luego hablamos de la inflación generada por expectativas de la misma inflación. Es como un círculo vicioso. Esto es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salario para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie a un aumento de precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. Eso es más o menos, podríamos dar un ejemplo cuando los gremios trabajadores se reúnen con el gobierno para discutir el salario mínimo, ¿cierto? Es más que todo así, pero se genera un círculo vicioso que todos los años así se reúne y demás, pero nunca se llega a un acuerdo. Y lo que se le sube, pues independientemente de eso, siempre va a estar el tema de la inflación o de los precios de los impuestos mucho más alto que lo que se sube en este proceso, o lo que se logra. La otra, Gladys. Vamos a hablar de las clasificaciones de esa inflación. Vamos a hablar de la inflación moderada. ¿Pero qué es la inflación moderada? No es más que cuando la subida de los precios no alcanza el 10% anual. Eso es una inflación moderada. Se mide desde ese punto de vista. Hablamos también de la inflación galopante. La inflación galopante se da en caso de que existan inflaciones de medida. Estamos hablando de incluso de 2 o 3 dígitos. Es decir, que supera ese 10% anual, y se habla, cuando hablamos de 3 dígitos, es que estamos hablando de 200, de un 300%. Y la hiperinflación
que son aumentos de precios que superan el 1000% en un año, provocan graves crisis económicas. Un ejemplo actualmente de la región, pues lastimosamente que decirlo, es Venezuela, con todo el tema dictatorial que hay en este país, ¿cierto? Y todos sus temas de las prohibiciones que tienen de una de las potencias mundiales que es Estados Unidos, pues le ha generado todo este tipo de cosas. Ha buscado otras estrategias comerciales con otros países, pero no le ha servido porque la hiperinflación que hay en este país se habla de más de 1200%. Es decir, que hoy pueden estar el salario mínimo en $150 o $400 y mañana sin ningún inconveniente pueden estar en $450, pero asimismo va a subir el precio de los productos de su canasta familiar. De eso trata más o menos. Sí, Gladys. Hablamos de los tipos. Hablamos de la estanflación. La estanflación se da cuando existe inflación y además de crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB. De eso se llama la estanflación. Hablamos también de la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella subida de precios que excluye los productos energéticos. Es decir, hablamos de productos energéticos como producción de energía, que no subirían las tarifas de energía o de gas, ¿sí? De eso más que todo se habla. Habla de la inflación subyacente. Hablamos de la deflación. Y la deflación se trata de la inflación negativa. Es decir, cuando los precios en lugar de subir, bajan. Hablamos también de la inflación moderada. En la inflación moderada, cuando la subida de precios no alcanza, bueno, sí ya la habíamos visto, que es la hiperinflación, ya hablamos de lo mismo, la inflación galopante y la hiperinflación. Sigue, Gladys, por favor. Listo, profesor. Para concluir un poco de la presentación y hablar de hacer un resumen o unas conclusiones, es con respecto a nuestro país. Lastimosamente hay países como Venezuela, ponía el ejemplo, pero hablando ya de nuestro país con respecto a lo que actualmente estamos viviendo, la reforma tributaria que se viene para nosotros, para todos los que pagamos impuestos. Bueno, todos pagamos impuestos. Ustedes cuando compran un esfero, cuando compran algo en la tienda, ustedes están pagando un impuesto. Todos pagamos impuestos aquí en Colombia, porque independientemente que tú vayas a una tienda o algo, en el momento que ya pagas, ahí hay una cadena de impuestos que vienen siendo tus aportes a la economía. Pues hablando de esos impuestos, hablando de esa reforma tributaria que se viene versus el aumento del salario mínimo, pues nosotros vamos a tener, y por el tema de la pandemia, obviamente por la situación que estamos, pues estamos teniendo un tema grave en la economía. Podríamos hablar de un decrecimiento del menos 3%, y ustedes han visto las noticias, y que hace parte de esta inflación actualmente que vamos a tener, y que vamos a tener ese desequilibrio entre lo que nos va a ingresar versus lo que tenemos que pagar, tanto en impuestos como los IVA o los impuestos y márgenes más altos que se le van a poner a la canasta familiar. Es más o menos poniendo un ejemplo. Además de lo que decía ahorita, el precio de la gasolina, 200 pesos, que subió hace unos días, que ya fue aprobado por el gobierno, pues estamos pasando por una de las crisis que tienen que ver con este tema puntualmente que preparamos para el día de hoy. Excelente presentación, la diapositiva también, como el grupo anterior. Se prepararon muy bien y se ve que investigaron, argumentaron. Bueno, los felicitamos a todos. Me alegra mucho. Yo voy a aprovechar el video que estoy grabando para crear en el canal de YouTube, aparezcan ustedes ahí y vamos hablando sobre este tema. Ya les voy a compartir ese link para que ustedes lo muestren con orgullo que su trabajo hicieron muy bien.